con 10 participantes, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, que es la última en realidad, porque ya el jueves tenemos previa, ¿no es cierto? ¿Estamos todos enterados de eso? Por favor, ¿me contesta alguien? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces vamos a empezar nuestra clase de hoy. En la clase anterior, en alguna forma, planteamos este problema que decíamos, era una cuenca de la cual conocíamos para diferentes tiempos, media hora, una hora, hora y media, 2 horas y 2 horas y media, las áreas aportantes. Recordemos que el concepto de área aportante, que en realidad ha sido, yo diría que un concepto desarrollado en esta materia o en esta clase, en razón a que no es un concepto que aparezca, pero que es muy importante, no aparece con frecuencia como tal, creo que no se menciona en ningún texto, pero el área aportante, recordemos, es que en relación con la fórmula racional para calcular hidrogramas de una cuenca, esa área aportante es lo que está aportando después de que se inicia la lluvia. Entonces, recordemos, el método racional nos dice que la cuenca va a producir el máximo caudal cuando el tiempo de duración de la lluvia es igual al tiempo de concentración de la cuenca. Entonces, lo que debe hacerse para calcular el hidrograma de la cuenca es definir cuáles son las áreas aportantes un tiempo después de que se inició la lluvia. Entonces aquí repito y resumo otra vez, después de media hora esto era lo que estaba aportando. Está lloviendo sobre toda la cuenca, empieza a llover sobre toda la cuenca y esa lluvia va a durar 2.5 horas. A las 2.5 horas la lluvia se apaga, como si fuera un switch, se apaga y ya no hay más lluvia. Pero desde que empieza a llover, el área aportante va cambiando. A la media hora es esta, a la hora es esta, el 30% para esta cuenca específica, a la hora y media el 60%, a las 2 horas el 80% y a las 2 horas y media la totalidad de la cuenca estará aportando y resulta que en ese mismo momento ahí se acaba la lluvia. Entonces eso nos da como resultado, si mal no estoy, es esta curva, bueno, esa está por allá, están los datos acá, o esta mejor. Eso lo hicimos en la clase anterior, mejor esta, la que quiero decir, es esta. Eso está representado acá, área aportante contratiempo. Y decíamos, entonces, si yo a esa área aportante, a estos datos de área aportante los multiplico por C, que es el coeficiente de escorrentía, que es constante para toda la cuenca, definimos un valor medio para toda la cuenca, y por la intensidad de la lluvia, que es la misma también, que es una sola intensidad de lluvia, multiplicamos esta área por C y por la intensidad obtenemos el caudal y eso nos da el hidrograma. Estos datos deben estar dibujados no sé dónde, eso lo hicimos la vez pasada, ahorita para ponerme a buscar, pues vamos a ver si lo encontramos y si no lo dejamos así nomás quietico, porque es lo que vamos a hacer ahorita con una cuenca. Porque entonces la pregunta que cabe ahí, bueno, ¿y esto cómo diablos se halla? Estas áreas aportantes, ¿cómo se pueden determinar? Entonces, en la clase anterior, ante esa pregunta muy importante, hicimos un ejemplo de aproximación a cuál puede ser esa metodología que nos permite encontrar cómo serían estas
estas áreas? ¿Cómo se pueden determinar? Entonces, si yo tuviera un alcantarillado, digamos, eso no es fácil, pero vamos a poner un ejemplo sencillo. Yo tengo una cuenca que es esta, y vamos a hacer una abstracción. ¿Y qué es una abstracción? Una abstracción es una simplificación, por lo menos aquí le vamos a dar ese significado aquí en este ámbito de la ingeniería, es simplificar, hacer un modelo sencillo para poder entender una metodología o para poder esbozar una metodología. Y ustedes saben que en la ingeniería se hacen muchas simplificaciones para poder llegar a desarrollar modelos de cálculo y formas de cálculo. Entonces vamos a hacer aquí uno muy sencillo. Supongan ustedes que tenemos esta cuenca que es rectangular. Y esa cuenca tiene las siguientes dimensiones. Tiene esta forma rectangular y por otro lado otra particularidad es que la forma en la cual el alcantarillado que se ha diseñado va a trabajar ahí, va a ir por las carreras, supongamos que estas son las carreras y que esta es una calle principal, y entonces cada línea de estas, que las tomé con la cuadrícula del Excel, va a llevar las aguas en este sentido a esta línea central. Esto va a ser como una espina de pescado y que lleva las aguas a esta tubería central y por esta tubería central va a ser recogida para llevar a este punto S que es el punto de salida. Y para hacer las cosas también muy sencillas, vamos a suponer que las velocidades de flujo son todas las mismas en todas las tuberías. Esto tiene una pendiente, ya dijimos, hacia el centro, y entonces va a fluir el agua ahí con una velocidad de 1 metro por segundo. Aquí está, velocidad 1 metro por segundo. Le voy a agregar las unidades que ahí faltan. Profe, Sí, buenos días, que si hace el favor de aceptar a un compañero. sí, ya voy un momentico, no lo había visto. Gracias. Ok, muy bien. Ahí entran 3 compañeros, María José, Dayan Eduardo y Juan David, cumplidones, llegan tardecito, pero ¿qué vamos a hacer? Bien. Entonces tenemos que esas velocidades son 1 metro por segundo, como estábamos hablando, tanto en este sentido como en este sentido. Y como queremos analizar el hidrograma o cómo sería el hidrograma de esa cuenca, empecemos por determinar cuál es el tiempo de concentración de esa cuenca. Entonces, por definición, el tiempo de concentración de esa cuenca es el tiempo que demora la gota más alejada de la salida. El punto S es este, y la gota que va a caer en la parte extrema de la cuenca, el punto es A, que sería igual a este, pero entonces digamos A se demora, el tiempo que demora en llegar hasta acá y después el tiempo que demora en llegar hasta acá. Entonces tiempo igual espacio sobre velocidad, tiempo igual espacio, el espacio son 500 metros, sobre velocidad 1 metro por segundo, entonces sería 500 segundos, que sería tiempo AB, que es el que estoy señalando ahí, espero que ustedes lo vean bien, tiempo entre A y B, y esos son 500 segundos que corresponden a 8.33 minutos. 500 segundos dividido en 360 me da 8.33 minutos. Aquí el tiempo y ahora le tengo que sumar el tiempo que se demora entre B y S. El tiempo que se demora entre B y S, pues son 1000 metros lo que tiene que recorrer. Diría que ahí hay un errorcillo, un error, y es que
Aquí sumé y esto me da 1000 metros, pero en realidad como esta sale de aquí, entonces son 900 metros. Voy a corregir eso, no son 1000 metros. En realidad son 900 metros, voy a colocar ahí los 900 metros. Y eso me da que se demora 15 minutos. 900 segundos dividido entre 60, pues son 15 minutos. O sea que si yo sumo estos 8:33 minutos con estos 15 minutos, eso me va a dar 23:33 minutos. De paso voy a corregir acá porque eso antes, pues con ese error pequeño, me daba 25, ese 25 es el que tengo acá, y entonces tengo que corregirlo ahí. Aquí ya tengo esta tablita hecha y aquí tengo, yo voy a poner entonces, voy a hacer esa corrección, 23:33 minutos. ¿Qué es ese tiempo 23:33 minutos? ¿Ustedes me recuerdan a qué corresponde? ¿Cómo llamamos ese tiempo? A ver que me recuerden ustedes, por favor. ¿Alguien? Pregunta para ustedes. ¿Qué es ese tiempo 23:33 minutos? ¿Cómo se llama ese tiempo? ¿Es el tiempo de concentración? Y el tiempo de concentración, ese es el tiempo de concentración, correcto. Ahora miremos entonces eso de las áreas aportantes. ¿Cuál será el área aportante después de un tiempo pequeño, después de que empezó a llover? Voy a achicar esta un poquito y me voy a valer de estas figuras geométricas. Después de un pequeño tiempo de lluvia, pongamos 2 minutos, como lo tengo acá. ¿Qué área, qué agua habrá llegado aquí después de 2 minutos? Porque lo que empieza primero a drenar, pues es lo que está aquí cerquita, ¿cierto? Y esto tiene 500 metros. Esto tiene 500 metros. Entonces, la longitud que recorre el agua a 1 metro por segundo durante 2 minutos, pues son 120 metros, ¿cierto? 120 metros por acá y 120 metros por acá. Y si yo uno los 120 metros por acá y los 120 metros por acá, eso me va a dar un triangulito por cada uno de los dos lados que viene a ser como esto. Y entonces a los 2 minutos el área aportante es esta, un triangulito que tiene 120 metros por acá y 120 metros de altura. Y esa área pues entonces va a ser, vamos a ver si está aquí, aquí me dice que es H5, ¿dónde está el H5? Es esta. Y si yo miro eso ahí, pues ahí tengo que es 120 por 120 dividido entre 2 y dividido entre 10.000. Pero como 120 es esto y 120, a ver, lo voy a poner más grande por acá para poder explicar eso mejor. Ese triángulo tiene 120 por acá y 120 por acá. Entonces, este pedazo tiene 120 por 120 dividido entre 2, más este pedazo que tiene 120 por 120 dividido entre 2. Entonces, yo no divido entre 2 y eso me da esto. Esta es la fórmula. 120 por 120 dividido entre 10.000 para que me den hectáreas. Y es esta misma, 1.44 hectáreas. Está lloviendo, empezó a llover y se va a demorar, ¿cuánto se va a demorar lloviendo para nuestro modelo? Este tiempo de duración igual tiempo de concentración. Sigue lloviendo. Aquí puse un tiempo de 8.3 minutos, no sé por qué lo puse ese valor,
por alguna razón eso viene de la clase anterior, 8.33 minutos. Y ese es el tiempo que se demora entre A y B. O sea que el área aportante para ese momento va a corresponder a la gota que cayó aquí, que ya está llegando ahí. Voy a usar este triángulo que está más parecido acá. Y ahí me quedó preciso. Aquí hay algo, aquí se cometió algún error porque me salen unos errores ahí. Que me da dónde se cometió ese error. 8.3. No sé qué dice ahí. Bueno, a los 8.3 minutos, el área aportante, ¿cuál va a ser? Pues estamos diciendo que 8.3 minutos multiplicado, voy a hacerlo nuevamente por acá, 8.3 minutos multiplicado, tengo que ponerle el signo más 8.3 por 60, quedó negativo, le puse menos, no importa. Son 498 segundos. Perdón, sí, segundos. Por 1 metro por segundo me da 498. En realidad el tiempo sería un poquitico más de 8.3 segundos para que me dé 500 metros. Para que me dé 500 metros serían 500 500 segundos y 500 segundos dividido entre 60. Bueno, es que me faltó el punto 3333. Entonces lo que voy a hacer aquí es que le voy a referir este valor. No lo voy a poner como 8.3, sino como este. Entonces me da los 500 metros. O me debe dar los 500 metros. No sé qué le pasa al Excel mío, que a veces coge a molestar. Ahí está, 500 segundos. Entonces el tiempo en realidad no es 8.3, sino 8.3333 ad infinitum. Y en ese caso esta sí es 500 metros y esta sería el área aportante. Voy a quitar esta porque después me va a molestar. Esta sería el área aportante después de 500 segundos o de 8.3333 segundos de lluvia. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿O hay alguna duda hasta ahí? Jóvenes, alguien que tenga la bondad de dar un sí o un no. Sí, profe. Ok, muy bien, gracias. Listo, ahí llevamos 8.33 minutos de lluvia y eso es lo que está aportando. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, 5 minutos después? 8.3 a 13.3, hay 5 minutos de diferencia. Pues no podemos decir que ese triángulo va a seguir creciendo porque ya se saldría y estaría fuera de la cuenca, entonces eso sería absurdo. Pero entonces lo que va a pasar es que ese triángulo va a empezar virtualmente a desplazarse hacia arriba. 5 minutos. ¿Cuánto recorrería esta base del triángulo durante 5 minutos? Pues serían 300 metros, ¿cierto? 5 minutos son 300 segundos a 1 metro por segundo, serían 300 metros. Yo la voy a desplazar aquí. Ahí van 200 y aquí encuentro 300. Eso estaría aportando, pero de ahí para abajo estaría aportando todo esto también. ¿Cierto? Con ese rectángulo que yo ya tenía preparado ahí. Entonces el área aportante 5 minutos después, en el minuto 13.3, se me ocurrió este ejemplo,
Lo hice en la clase anterior y le voy a dejar esos mismos valores. Podríamos haberle puesto otro, pero dejémoslo así. Ya tiene 13.3 minutos de estar lloviendo y en ese momento lo que está aportando es este rectángulo más este triángulo. Y eso es lo que tengo aquí como área. Calcular 300 metros por 1000. Da, 3 por 10 a la 2 por 10 a la 3 sería 3 por 10 a la 5, 30 hectáreas. Más el triángulo, eso nos da un área de 55 hectáreas. Estas dos, si ustedes hacen la cuenta, nos da 55 hectáreas. Si pasamos a este tiempo, ¿cuánto es la diferencia de 13.3 y 16.5 y 16.7? Pues el tiempo será la diferencia de tiempo 16.7 para sacarlo exacto con decimales y todo menos 13.3. Eso me va a dar 3.3 minutos. En 3.3 minutos, ¿esto cuánto se va a ver desplazado? 3.3 minutos por 60. Son 200 segundos, digamos que sean 200 segundos. A 1 metro por segundo son 200 metros, o sea, este triángulo, los dos van a subir 200 metros. Yo lo voy a subir aquí, 100 y 200. Ya el área aportante va a estar ahí, pero aquí esto, lógicamente sigue lloviendo. Uy, no, cogí la que no era, perdón. Esta, pero que esta será el área aportante. Este rectángulo más este triángulo, y eso me da 75 hectáreas. Ahí les dejo a ustedes para que ustedes verifiquen esos valores. Ahora, cuando llegamos a los 23.33 minutos, pues aquí la diferencia, nuevamente saquémosla acá, no va a ser esta, sino que voy a coger la celda siguiente, que es esta. Será 600 metros lo que debe haber andado eso. ¿Sí? Aquí tengo 100, 200, 300, 400, 500. Bueno, por ahí debo tener un error de 100 metros. Pero a los 23.33 minutos, por definición, toda el área debe estar aportando, porque es el tiempo de concentración de la cuenca. Toda el área a los 23.3 minutos debe estar aportando. En consecuencia, el área aportante va a ser esta. Ese triángulo ya sale de nuestra figura y el área aportante a los 23.33 minutos es el 100%. Y pues, lógicamente aquí tengo 100%. Perdón, 100 hectáreas. ¿Y por qué 100 hectáreas? Porque tengo 1000, que es 10 a la 3 metros. Por otros 1000, 10 a la 3, son 10 a la 6, si divido entre 10 a la 4, que es cada hectárea, pues me da 10 a la 2 hectáreas. Y ese es el área total de la cuenca. Hasta aquí entonces tengo los valores de tiempo desde que empezó la lluvia y aquí el área aportante hasta ese momento. ¿Y qué pasó ahí? En ese momento, ¿qué pasa según nuestro modelo? ¿Alguien que me acuerde? Tiempo de duración de la lluvia igual tiempo de concentración. ¿Qué pasa entonces? Es el caudal máximo. Sí, pero ¿qué pasa con la lluvia en ese momento? ¿Estamos de acuerdo? ¿El caudal máximo? Comienza a bajar. Ahí deja de llover, eso es muy importante. Ahí deja de llover y entonces el área aportante va a empezar a disminuir desde aquí abajo porque esa partecita unos minutos después ya se va a secar y entonces vamos a ver el área aportante empieza a disminuir de ahí hacia adelante.
voy a valerme de este, voy a pintar esto de blanco y me voy a valer de ese triangulito nuevamente, pero para dibujar lo que empieza a dejar de llover. Unos minutos después, en el minuto 27, 2 minutos después, aquí esto se me descuadró un poquito, claro, aquí se me descuadró un poquito porque aquí tenía 25 y aquí tengo 27, pues, y aquí debía tener 23, entonces se me ha descuadrado un poquito, entonces lo que tengo que sacar es la diferencia entre este, ahí la tengo, no, en sí, la tengo que volver a sacarla, ya que la tengo aquí. Saco esa diferencia, 6.7, 23, menos 16.7 me da esta diferencia, 23.33, ¿sí? Entonces voy a poner aquí esta, 23, tengo que hacerlo así, más 6, lo voy a poner numérico para no referirme a esa celda que la voy a usar, 26, más 6.7, ok. A los 30 minutos, ¿qué área voy a tener? Pues toda el área menos la que me dé este triangulito. Y entonces, mire, aquí pues la saco como lo hicimos en la clase anterior, va a ser esta menos el área del triangulito, que es esta. Porque este triangulito ya cedió sus aguas después de que dejó de llover 6.7 minutos. Ya ese triangulito ya no es área aportante. El resto sigue siendo área aportante. Empieza a secarse la cuenca. A los 31.7, que la tengo que sacar aquí nuevamente, me toca hacer estos cálculos aquí, hacerle esta reforma, porque como aquí tenía 25 y ahora tengo 23, pues entonces el siguiente tiempo después ya va a ser este. Ay, no, hombre. La diferencia va a ser esta. 10 minutos después, o sea, aquí voy a tener 33.33 minutos. El área aportante ya va a ser menor, que es 100 menos 25, que si mal no estoy es cuando teníamos el triángulo haciendo esto lleno acá. Algo así. Ya toda esta zona se ha secado. Y entonces el área aportante queda esto para que aporte. Y así sucesivamente, aquí para este, entonces eso sería 100, este 75 sería 100 menos los 25, que esa es toda esta área, y eso me daría 75. Para este tiempo de acá, que voy a sacarlo nuevamente, es entonces, ya no sería este, sino sería este, uno más arriba, la diferencia. 15 minutos después de los 23.3, sería 33, 38.3, que es este, 38.3. 15 minutos después, pues el área aportante, entonces, esto ya va a haber subido desde en este tiempo, que son 5 minutos, entre este y este hay 5 minutos, esto tiene que haber subido 15 minutos. 15 minutos a 1 metro por segundo, 15 minutos
Son 900 segundos. Esto, uy, ya sí, creo que está bien. Habrá subido hasta acá, hasta los 900 metros, si mal no estoy. No sé si esté mal, pero lo voy a hacer así. Va a haber subido hasta los 900 metros. Ahí no me cupo más, tengo que darle espacio ahí. Hasta ahí. Y el resto a qué corresponde, pues a un rectángulo, que es este. Lo tengo que volver blanco. Lo voy a volver blanco así. No me funcionó, algo mal hice. Ahí quedó bien. Y ese rectángulo entonces va a ser este. Todo esto ya salió. Nos quedan estos dos triangulitos acá. En ese momento ya no nos quedan para aportar. Esto es lo último que va a salir. Yo les decía, esto es como cuando se desocupa un estadio. La gente que empieza a salir es la que está más cerca de la puerta. Y van saliendo y el estadio se va desocupando. Lo último que se desocupará del estadio es estos dos triangulitos en este momento. Aquí cómo iba. Aquí iba en... El anterior era este menos este. Aquí voy a hacer este menos este 100 menos 75, pero eso no es en el minuto 40. Ahora me perdí el tiempo, por Dios. 23.33. Allá. 23.33. Quedarían 2 minutos, si mal no estoy. Entonces sería 46. El ejemplo se me volvió un poquito enredado. ¿Cuál es el tiempo total? ¿Cuál sería el tiempo total? Este tiempo total cuando ya se desocupe toda la cuenca. Pues sería el doble de este, ¿cierto? Voy a ponerlo aquí. Más 23.33 por 2. 46.667. Y para este punto me harían falta 2 minutos, que es este tiempo. Sería más este. Voy a sacarlo por este lado, queda más sencillo. Menos 2, me faltan 2 minutos para que acabe de salir toda el agua. Y entonces aquí el área sería más 100 menos este de 75. Eso está bien. Serían 25 hectáreas. Y aquí, a los 46.66, que es el doble de este, ya habría salido toda el área que sería área aportante. En ese momento ya salió toda el agua, ya este triángulo no está acá, y esto es lo que está cubriendo todo, y ese blanco nos está indicando que ya no hay nada que esté aportando. Ya todo se fue, ya todo salió. Y entonces nuestro gráfico, yo no sé si me quedó por ahí algún error, porque esos cambios, nuestro gráfico nos quedaría así, que no me gusta mucho. Ahí tiene que haber un error, y ahorita lo que vamos a hacer es mostrar el anterior para corregir eso, pues para volver al anterior, que ese sí no tenía ningún error. Creo que se ha presentado, ustedes deben tener algo. Este no es, este ya es el del caudal. El del área es distinto, el del área
es este, debe ser este, el de área aportante es este. Fíjense que son la misma figura. Esta es el área aportante, aquí debe haber algún error, aquí tengo que tener algún error, pero no me voy a poner a buscar, no voy a presentar el anterior, ¿sí? Y esta figura es igual prácticamente a esta figura. La diferencia entre las dos es que cada una de estas ordenadas va a estar multiplicada por C y por I, y eso me da el caudal. Y siendo la figura esta el caudal, pues ese es el hidrograma. Hay alguien por ahí, dos personas, David Espínola y María José González llegando, ahí entran a clase. Muy bien. Voy a mostrarles el gráfico anterior que tiene el problemita de que la dimensión la dimensión está bien, tiene el problemita del tiempo de concentración, pero vamos a suponer que ese tiempo de concentración está bien, no hay ningún problema. Entonces lo que tengo que hacer es cerrar este archivo sin salvarlo. No puedo, lo que tengo que hacer es ponerle aquí sencillamente 25 minutos, voy a hacerlo con los 25 minutos, de aquí para allá todo está bien. Entonces aquí voy a tener la diferencia entre 25 y 16,7 es 3.3. Aquí estoy sacando las diferencias. 25, quiero 16.7 es 3.3. Y entonces, perdón, 8.3, 25 a 16.7. Y entonces aquí voy a tener más 25. Más 8.3, ¿sí? No, sí voy a hacer eso. Permítanme un momentico, entonces voy a cerrar este archivo sin salvarlo y después lo recupero tal como estaba para que me dé los valores que teníamos. Yo, sin embargo, voy a dejar una copia de este en un archivo distinto. Voy a dejar una copia de este en un archivo distinto como testigo para cualquier cosa. Voy a pegarlo acá. Ustedes no estarán viendo eso. Ahí quedó. Vamos a ver cómo me funciona eso después. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a salir de este archivo y voy a volverlo a abrir. Con eso tengo los valores anteriores. Entonces voy a parar no sigo compartiendo y voy a cerrar ese archivo sin salvarlo y lo vuelvo a abrir. No guardar. Y ahora lo vuelvo a abrir. Y lo vuelvo a compartir. Permítanme un momentico. Para que lo miremos sin esa confusión. Entonces ahorita sí lo voy a compartir. Bueno, ¿lo están viendo? Señores, por favor me confirman si lo están viendo. Sí, profe. Ok, bueno, es simplemente para evitar la confusión que teníamos allá con los tiempos, porque cambié este tiempo y eso me hizo cometer algún error que no me voy a poner a buscarlo. Supongamos que este tiempo fuera 25 minutos. Entonces a los 25 minutos y las áreas las calculamos con esos triángulos que ya vimos cómo se hizo.
A los 25 minutos tengo toda el área aportante, aquí viene toda esta historia del triángulo y el rectángulo que se van agrandando y se van desplazando, y a los 25 minutos tenemos el 100%. 2 minutos después, que es este tiempo después, pues vamos a tener el 100% menos esto. Así de sencillo, eso ya lo habíamos hecho en la clase anterior. 8 minutos después de los 25 vamos a tener que el área, pues es esta menos la siguiente. 38 minutos después va a ser el área aportante, pues es esta menos todo esto que ya ha salido. 41.7 minutos después el área va a ser la total menos la anterior a llenarse totalmente. Y para 50 minutos, que es 25 minutos después de que dejó de llover, perdón, en el minuto 50, pues ya toda el área habrá salido. Y eso nos da este gráfico, que ese gráfico es sencillamente el gráfico de las áreas aferentes, de las áreas aportantes versus tiempo. Voy a ponerle aquí áreas aportantes. Área aportante. Áreas aportantes versus tiempo. Si a ese gráfico yo lo multiplico por C y por I, ¿qué es lo que hay aquí? Supongamos la intensidad, que ya la tenemos, pues me da esto. Miren ustedes, intensidad, que está por acá, es este el valor de la intensidad. La calculamos y nos da eso. Intensidad con el tiempo de concentración de los 25 minutos por 0,8. ¿Qué es ese 0,8? Por F6 y por 0,8. ¿Qué será ese 0,8, señores? O señoritas, que son las que siempre contestan. O los varones sabemos menos, o somos más tímidos, o las dos cosas a la vez. ¿Qué es ese 0,8? Perdón. Alguien genio que me conteste. ¿Alguien en clase todavía? ¿O ya se fueron todos? La C, profe. La C. ¿Y por qué tanta demora? Caramba, C. La velocidad de la luz, ¿no? Claro, el coeficiente de escorrentía, 0,8. Eso es. Pero contesten, hombre, no me pongan a mí a sufrir aquí tanto, que yo sufro mucho aquí. Ok. Listo, entonces, esa grafiquita creo que es esta, si mal no estoy. Ahí está. No, mentiras, esa no es. ¿Dónde la tengo? ¿Qué se me hizo? ¿Será esta tal vez? Ahí está, esa. Entonces aquí le voy a colocar. Esta línea no me sirve. Ah, es que esa línea la tengo para otra cosa. Ahí, tal vez lo hice mal. Sí, aquí el valor máximo. ¿Cuál es el valor máximo de caudal? Mírenlo, aquí lo tienen. El valor máximo de caudal es 1555 litros por segundo. Es decir, esa cuenca, el caudal máximo, que es con el que vamos a diseñar aquí la tubería, esta tubería roja de salida, la deberíamos diseñar para 1500, o tendría que tener una capacidad igual o mayor a este valor, de 1555 litros por segundo, que es punto 555 metros cúbicos por segundo. Es un caudal fuerte. Y como hemos dicho, los caudales de agua, a eso que la intensidad no está muy alta. La intensidad apenas es de 19.44 litros por segundo. Y sin embargo, claro, con esa área, que son 100 hectáreas, 100 manzanas, digamos, para hacernos una imagen de que tan 100 manzanas, nos bota 1.55 metros cúbicos por segundo. Eso requiere un diámetro relativamente grande.
¿sí? Y ese es el valor con el que vamos a tener que diseñar esa tubería. Pero ahora pensemos entonces, esta es la gráfica, sí, esta es la gráfica, este es caudal, voy a poner aquí no es área aportante, caudal versus tiempo. Y borramos eso que está ahí, que no es cierto, caudal versus tiempo. Démosle un espacio acá. ¿Y qué es caudal versus tiempo para una cuenca cuando ha llovido? Pues es un hidrograma. Y ese es el hidrograma. Y ese hidrograma, como decíamos, en algún momento de la clase anterior, porque esto es de la clase anterior, continuación del tema de esa clase anterior, nos va a permitir, por ejemplo, supongan ustedes que esta tubería por alguna razón ya está construida y esto es un proyecto que se va a construir y se le va a meter el alcantarillado de aguas lluvias a esta tubería. Eso sucede muchísimo y entonces el proyectista, el dueño del proyecto, tiene que decirle a la entidad que administra los alcantarillados, tiene que decirle: este es mi proyecto de alcantarillado de aguas lluvias. A ese alcantarillado que ya existe y que ustedes lo administran, le voy a entregar un caudal de 1.555 litros por segundo. Y supongamos que esa entidad le dice: qué pena, pero esa tubería no le podemos garantizar más de 600 litros por segundo. Es este valor que les estoy señalando ahí, que le voy a cambiar el color para que se vea mejor, para que resalte. Entonces nos dicen: no le podemos garantizar más de 600 litros por segundo. ¿Qué tengo yo que hacer como dueño del proyecto? Le tengo que dar una solución. Y entonces convenimos con esa entidad del EMPAS en hacer un tanque de almacenamiento tal que toda esta función de caudal versus tiempo quede convertida en esta línea azul hasta aquí. De ahí hacia adelante no va a seguir subiendo, sino que va a seguir en 600 litros y de ahí para adelante ya va a bajar. Y entonces esto que queda por encima es un volumen que corresponde a este depósito, porque este volumen no va a ser entregado inmediatamente, sino que va a ser guardado ahí temporalmente en ese depósito. Todo esto, como si lo pudiera recortar, como si eso fuera movimiento de tierras, traer un bulldozer, cargarlo y meterlo acá. Aquí, lógicamente, esto va a trabajar con un aliviadero. El aliviadero quedará ubicado acá y ese aliviadero no nos permitirá pasar hacia esta tubería más de 600 litros por segundo. Lo que esté por encima de esos 600 litros por segundo vierte por el vertedero del aliviadero y es conducido a este tanque de almacenamiento. Y el volumen de ese tanque de almacenamiento pues será este de acá. Este de acá, voy a... ¿Cómo se calcularía esa área? Cualquier forma. Hay 1000 formas para calcular esta área.
Eso ya no es problema nuestro, pero es un problema de métodos numéricos sencillos ahí, calcular esta área. Inclusive aquí podríamos decir, mira, aquí tengo 1, 2, 3 cuadros, les quito estos 3 triangulitos, ya tengo esta área. Aquí tengo 1, 2, otros 3 cuadros, le tendría que quitar este triángulo y este triángulo tendría esta área. Así a grosso modo yo estaría aquí haciendo. Aquí lo mismo, 1, 2, 3 cuadros, le tendría que quitar este trapecio y este trapecio, etcétera, etcétera. Y ya tengo el área y esa área corresponde a este otro. Preguntas, señores y señoritas. Hasta ahí cuéntenme qué preguntas tienen o qué inquietudes tienen. Ninguna, profe. Muy bien. Ok. Muy bien. Espero que eso haya quedado lo más claro posible. Bueno, entonces yo diría, hasta ahí va nuestro tema de alcantarillado. Yo no tendría nada más que contarles, digamos, pienso que hasta ahí estamos bien con ese tema de alcantarillados. Voy entonces simplemente a complementar este tema. No lo pude hacer en el otro curso, pero aquí lo quiero hacer, y es hablarles un poquito de qué hacemos con las aguas residuales. Para lo cual les comparto este archivo, espero que ya lo estén viendo. ¿Sí? ¿Lo están viendo? Sí, profe. Sí, no. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, un poquito para explicarles, entre otras cosas, les voy a enviar a ustedes un formulario de una consulta en Google Form que me mandó el profesor Ricardo Oviedo para consultarles a ustedes cuáles serían sus preferencias en caso de tomar una electiva del campo de las aguas. Entonces ahí se mencionan varias, una de ellas es saneamiento, otra es plantas de tratamiento, de potabilización de agua, otra es aguas subterráneas. Creo que son esas 3, no recuerdo si hay otra, pero no importa. Si hay otra, pues ahí la verán ustedes. Es una pequeña encuesta, por favor, para que ojalá la contesten y para que nosotros, esa no fue idea mía, esa es idea de la dirección de los posgrados, tal vez. Y entonces les voy a pedir el favor de que ojalá la conteste. Bueno, lo que ustedes están viendo ahí corresponde a lo que se denomina un sistema de tratamiento de lodos activados, que lo pongo como ejemplo de uno de los tantos sistemas de tratamiento de aguas negras. Como ven ustedes, ahí hay un buen masato de aguas negras que se han recibido del alcantarillado. Y ven que eso tiene una espuma parecida a la de la cerveza o a la de alguna bebida o un líquido que produzca espuma. Y es que a esto se le mete oxígeno. Estos son unos tubos que esta instalación lo que lleva es aire comprimido, se profundiza y allá en el fondo inyecta oxígeno al agua residual. Y eso se denomina sistema de lodos activados. Aquí pienso, no puedo decir exactamente, pero sí, ese es el sentido de flujo. El sentido de flujo del agua es, así como estoy indicando con la flecha, ustedes la están viendo, va hasta el otro extremo, se devuelve, aquí da la vuelta
y va hasta el otro extremo y se devuelve y saldrá por este extremo. El tiempo que el agua se demora en hacer ese recorrido lo llamamos tiempo de retención. Y es el tiempo que el agua dura en ese tratamiento. Ese tiempo de retención para un sistema de dos de estos puede ser 4 o 6 horas, dependiendo de algunos parámetros del agua residual, de qué tan contaminada esté, por ejemplo. Ese parámetro que les estoy hablando lo podemos llamar, por ejemplo, carga orgánica. Y esa carga orgánica corresponde a la identificación de qué potencial contaminante en términos de materia orgánica tiene esa agua residual, en términos de materia orgánica. Claro, porque el agua residual lleva heces fecales, eso es materia orgánica. Lleva orines, eso es materia orgánica. Lleva detergentes, y esos detergentes, y sobre todo detergentes, son los que producen esas espumas. Por ahí identifiqué que el sentido de flujo es en este sentido, porque ahí va disminuyendo. Fíjense que aquí ya hay menos detergente y aquí ya hay menos detergente y aquí ya menos. No quiere decir que ese detergente se esté retirando, parte se retira, pero buena parte no se retira. Pero la materia orgánica sí se va degradando mientras está haciendo ese recorrido. ¿Y cómo se degrada? Resulta que aquí tenemos un mecanismo mediante el cual vamos a crear unas colonias de microorganismos, fundamentalmente bacterias, pero hay protozoarios y hay otros que se llaman rotíferos, que van a hacer un trabajo muy importante. Y ese trabajo muy importante es alimentarse de esa materia orgánica que viene acá. Ellos, esa biomasa, porque esto se llamará biomasa, todas esas bacterias y protozoarios y rotíferos, fundamentalmente le vamos a dar el nombre genérico de biomasa. Y va a estar en una determinada concentración aquí en el agua. Y ellos nos van a hacer el trabajo sucio. Y ese trabajo sucio es comerse toda esa contaminación que lleva el agua residual. Y en base a eso, como se están alimentando de eso, se van a reproducir y van a crecer. Poblacionalmente van a ir creciendo. Las bacterias se desarrollan o crecen, no tienen una reproducción sexual, sino que ellas se dividen a cierta edad, a los 20 minutos de edad, se dividen en dos y una bacteria queda convertida en dos. Eso se llama fisión binaria. Y esa es la forma como las bacterias crecen. Yo he hecho las cuentas cuando estoy en las clases de saneamiento. Si hay una bacteria hoy a las 6 de la mañana, ¿cuántas bacterias con esa fisión binaria hay mañana a las 6 de la mañana? Pues hay que multiplicar esa bacteria o dos bacterias por 2 a la n. 2 a la n, y n es el número de periodos de 20 minutos que hay en 24 horas. Son 3 por 24, que son 74 periodos. 2 a la 74, eso da una cantidad gigantesca de bacterias. Como se reproducen tan rápido y crecen tan rápido, esa es una ventaja para este tratamiento de aguas residuales. Porque vamos a tener millones y millones y millones de bacterias que nos están purificando estas aguas. Ahora, el tratamiento lógicamente no empieza ahí.
El tratamiento empieza un poco antes. Un tratamiento completo va a tener un sistema de rejillas. Mire, aquí hay un esquema de un sistema de lodos que me permite a mí, entre otras cosas, mostrar algo más. Ese sistema que ustedes estaban viendo ahí puede ser esto, y ese lo llamamos reactor biológico. El agua entra por acá, da esta vuelta por acá, da esta vuelta por acá, da esta vuelta por aquí. Aquí sale y va a otro tanque que junto con este los llamamos sedimentadores. El agua en realidad viene de acá. Entra al sedimentador primario. Antes de llegar a ese sedimentador primario va a tener 2 unidades de tratamiento adicionales, y esas 2 unidades de tratamiento adicionales van a ser antes de este sedimentador, que lo llamamos primario y que tiene como función retirar sólidos que se puedan sedimentar. Ya ahí empieza, antes empieza el tratamiento. Estoy buscando aquí. No, esto no me deja dibujar acá, claro, estoy... No sé por qué... ya, sí, aquí yo creo que puedo... No, aquí está, perdón. Es que esto me lo estaba tapando. Entonces, el agua viene de acá. Perdón. El agua viene de acá. ¿Sí? Y por aquí va a tener algo que llamamos rejillas. ¿Qué son esas rejillas? Son una serie de barras por las cuales vamos a hacer, de pronto ahorita alcancemos a ver unas en alguna diapositiva que encontremos por ahí. Son una serie de barras que al pasar el agua, a través de esas barras le retira una serie de sólidos gruesos. Ustedes saben que en los alcantarillados se encuentra uno todas las sorpresas del mundo. Pueden ir botellas plásticas, lo que sea, trapos, cucarachas, todo eso se retira en esa rejilla, se pone una gruesa y una fina. Y después de esa rejilla, normalmente colocamos un desarenador, que lo voy a representar con este mismo rectángulo. Ese desarenador es una estructura mucho más, es un tanque bastante largo, que va como este, pero sin aireación. Vamos a dejar el agua ahí tranquilita y ahí se van a retirar las arenas. Entonces ya aquí con esta hemos retirado sólidos gruesos y algunos sólidos pequeños, y aquí las arenas. Y entonces si pasamos a este sedimentador primario, en donde vamos a empezar a retirar sólidos orgánicos. Este sedimentador nos permite retirar como el 40% de la contaminación orgánica. Y después llevamos a este reactor biológico, que es el que les comentaba de las bacterias y toda esa historia, y este nos permite retirar del orden de un 80% de esa contaminación. Entonces aquí llegamos con 200 unidades de contaminación. Aquí nos van a salir 160 y aquí nos va a salir el 20%. Por aquí va a salir el 20% de esos 160, que son como 32 unidades de contaminación. Aquí no me pongo a explicar cómo las medimos. Entonces la diferencia entre esta agua que está entrando acá y esta agua que está saliendo aquí, pues es radical. Ya esta agua puede, de todas maneras, si la llevamos al río o al cuerpo de agua que va a recibir esas aguas, que de pronto es el mismo cuerpo de agua que nos sirvió para alimentar toda una ciudad, y ese mismo río va a recibir la contaminación de toda esa ciudad, pues hombre, seamos considerados, seamos amables con ese río que nos ha servido y que le tiene que servir a muchos ciudadanos aguas abajo del punto donde entregamos,
Entonces, seamos conscientes que esa agua se necesita aguas abajo para otros ciudadanos, para otras personas como nosotros. Entonces, no le hagamos el mal al río que nos prestó un gran servicio. Y eso lo hacemos mediante un tratamiento como estos. Es apenas un ejemplo. Hay muchísimos tratamientos. Aquí hay otro similar. Aquí llega el agua, después de llegar... bueno, entonces este sedimentador secundario tiene una función que es retirar. Esto sale lleno de bacterias, tiene una gran población de bacterias. Y si no ponemos ese sedimentador secundario, todas las bacterias van a escapar de este reactor. Y resulta que esas bacterias son las que están haciendo el trabajo. Entonces aquí lo que hacemos en este sedimentador secundario es sedimentar esas bacterias que forman algo que se llama floc biológico. Floc biológico, les escribo bien la palabra porque a veces como que le entienden a uno esa C por una P. Floc biológico, me perdona la tilde que hará falta ahí en la palabra biológico. Floc biológico, eso se sedimenta acá, y ese es un lodo, se le llama lodo, y por eso esto se llama lodos activados. Aquí ya va a quedar en el fondo de este sedimentador, ya vamos a ver ahorita un sedimentador, queda en el fondo, del fondo lo retiramos, y le decimos a las bacterias, a casi todas les decimos, no se nos vayan, porque a ustedes las estamos necesitando aquí, y las devolvemos acá. Aquí ven ustedes la palabra recirculación, y esa recirculación cumple la función de mantener la población o la densidad bacterial alta en el reactor, al nivel adecuado de densidad bacterial. Como las bacterias de todas maneras están creciendo, entonces tiene que haber algo que sacamos, porque si no se van a acumular aquí, se va a subir esta densidad muchísimo, densidad bacterial, y algo tenemos que sacar, y eso lo llamamos la purga de nodos. Y vamos a obtener nodos de este sedimentador secundario, aquí no está la flechita desafortunadamente, y de este sedimentador primario también vamos a tener nodos, pero se la voy a poner, ¿por qué no? Se la voy a poner ahí. De ahí vamos a sacar lodos también, que los vamos a unir, esos lodos los vamos a unir en una sola tubería, los vamos a unir no, si estaba mejor como estaba antes. Eso sí estaba mejor. Lo vamos a unir en una sola tubería. Y eso habrá que hacerle a esos lodos que salen por acá, lo que los vamos a llamar lodos primarios y lodos secundarios, hay que hacerles un tratamiento a esos lodos. Tienen un tratamiento que llamamos, ahorita de pronto veamos un reactor de digestión de lodos. Es decir, eso es pura materia orgánica lo que sale por acá, de recoger el sedimentador primario, los lodos que da el sedimentador primario y los lodos que da el sedimentador secundario, se congregan acá y se lleva a un reactor biológico en el cual van a trabajar bacterias, pero en otras condiciones. Voy a poner ese reactor biológico acá, pues normalmente redondo, es un tanque vertical cilíndrico bastante grande, y ahí
esa materia orgánica que está compuesta fundamentalmente por bacterias, la vamos a convertir a biogás, es decir, a metano, en este biodigestor. Ambos trabajan con bacterias, este y este trabajan con bacterias. La diferencia entre este y este es que aquí las bacterias son aeróbicas y por eso le metemos oxígeno, y aquí son anaeróbicas, y entonces lo que hacemos es aislarlo de la atmósfera totalmente para que no le entre oxígeno de la atmósfera y mantener las condiciones anaeróbicas. Esto, como les dije, nos va a producir metano. De ahí se va a producir un gas que se llama metano, que es el mismo que se produce en los alcantarillados, hacerlo mucho más pequeño y de algún otro color. Pongámosle ese color, y eso va a producir entonces ese gas que se llama metano, que en muchas plantas de tratamiento se suele utilizar en producir energía que puede ser aprovechada en la misma planta de tratamiento. Por ejemplo, para inyectar aire a este gran volumen, necesitamos ¿qué? Necesitamos compresores, y esos compresores trabajan con energía eléctrica. Parte de este gas metano, bueno, ojalá la totalidad, puede cubrir parte de la demanda de energía de lo que se consume en la planta. Digamos, no podemos decir que un 70, un 80, no, pero sí un 30% de la energía que se consume en la planta puede ser adquirida o producida por ese gas metano que estamos obteniendo de esta digestión anaeróbica de los lodos. Finalmente, esos lodos, que es lo que venía en realidad como materia orgánica al llegar el agua acá, son unos lodos negros oscuros, van a ser secados, proceso de secado, para que ocupen menos volumen, y pueden tener varios usos. Se puede llevar como abono para algunas tierras, o se pueden incinerar, con lo cual se produce energía también. En fin, ya hay varios, o se pueden enterrar si no hay en un relleno sanitario. En fin, hay varias formas de disponer de esos lodos, que a la larga o al final es lo que se le sacó al agua residual en alguna forma. Bueno, entonces no quisiera seguir en más explicaciones, sino de pronto mirar algunas gráficas que nos puedan aclarar un poco más esto. Y una de esas gráficas es, a ver, aquí veo unas, por ejemplo. Estos son los microorganismos que se forman en un floc biológico. Estas que ven ustedes aquí son bacterias, estos son protozoarios. Este es básicamente un floc biológico, en el cual fundamentalmente está formado por bacterias. Eso es lo que se sedimenta en el sedimentador secundario, y que parte de eso se recicla. Esta es una vorticela, que se llama, es un protozoario que come bacterias. Aquí está el floc biológico. Este es otro protozoario que consume bacterias. Ahí hay una cadena alimenticia. Bueno, es decir, ese es todo un mundo microscópico del cual nosotros hacemos uso. Esto que están viendo ustedes aquí es un sedimentador, puede ser el sedimentador primario o el secundario. El agua llegará por acá
entra por ahí, sale por acá y va a ir buscando el perímetro o este vertedero perimetral, y en ese flujo desde acá hasta acá, ustedes en este curso que hicimos vieron los desarenadores. Esto no es un desarenador, pero es un separador de sólidos, como el desarenador también. El agua entra por estos vertederos y sale dejando en el fondo del sedimentador los lodos que está retirando. Aquí ven ustedes una fotografía. Este es el vertedero de salida. Esos vertederos son como una sierra, trabajan mejor así. Aquí permiten caer el agua, es recogida por este canal. Miren la calidad de agua que aquí se tiene, pues es mejor que esta que está aquí. Esta aquí está muy bonita, pero ya aquí está mejor, está sedimentada. Este es un sistema muy utilizado de lodos activados, se llama aireación extendida, es más bien un zanjón de oxidación, que es para poblaciones pequeñas, y la aireación se hace mediante unos rotores horizontales que golpean el agua y la hacen girar para que dé vuelta en este sentido. Ese zanjón de oxidación es un canal de tipo trapezoidal. Aquí el corte de esto era trapezoidal, aquí también trapezoidal, y el agua está girando en este sentido. Este dio lugar años después, esto se empezó a usar en Holanda a principios del siglo pasado, por allá 1820 o 1830, para poblaciones pequeñas. Se han usado varios aquí en Colombia. Y después dio lugar a un sistema de tratamiento mucho más grande, pero muy similar, que son los que se conocen con el nombre de carrusel. Mire, aquí tienen ustedes un zanjón de oxidación, dos gemelos. Se suelen usar dos, mientras uno está trabajando, el otro está haciendo el sedimentador, está quietico. Y aquí tienen una unidad en la cual se integra la parte biológica acá, y dentro de esa parte biológica está el sedimentador secundario, todo dentro de una sola unidad. Por aquí están las unidades de secado de lodo, hay muchas formas. Entonces aquí ven ustedes otros sistemas de lodos activados. Miren, aquí las aguas negras tienen unos rotores verticales como estos. Miren la turbulencia que producen las aguas, y eso es un sistema de aireación superficial distinto al que vimos al principio, que era un sistema de difusión de aire. En este caso, esos son unas paletas que golpean el agua con mucha fuerza, y la aireación se produce gracias a la atomización que produce eso en el agua. Del sistema de lodos activados. Es decir, no se utilizan primarios, sedimentadores secundarios que retornan los lodos a que es la unidad biológica. Y finalmente, estas dos muy bonitas, con muy bonita arquitectura, unidades son los digestores de lodos que nosotros hablamos. Como ustedes ven, son totalmente cerrados a la atmósfera, y lo que están haciendo ellos es recibir los lodos que se han retirado en el sedimentador secundario, y ahí se van a estabilizar. A estabilizar quiere decir volverlos, mineralizarlos, pasar de materia orgánica, que tiene un nivel, es como la madera, digamos, desde el punto de vista energético, para que lo entendamos. La materia orgánica tiene un nivel energético más alto que la materia inorgánica. Y si aquí pasa de materia orgánica a materia inorgánica, ¿qué se hizo? La energía que había ahí quedó conservada en el metano. Esa energía no se pierde, se transforma. Entonces pasa materia orgánica, se produce metano, se produce CO2, anhídrido carbónico, se produce agua. Entonces es descomposición de materia orgánica,
y aquí capturamos el metano y ese es el que mencionábamos que puede utilizarse en la producción de energía. Aquí como ejemplo adicional tenemos una planta muy moderna, aeróbica, los sedimentadores son estos, se trata de integrar todo en una sola unidad, son plantas muy modernas, esta ya la habíamos visto, aquí ven ustedes otra diapositiva distinta, esta fue la que vimos hace poquito, estos son aireadores de otro tipo, esto va girando, el, el, el aire va llegando por acá, sale por debajo y entonces esto moviéndose rápidamente produce una gran turbulencia y ahí están viendo en el esquema se trata de mostrar con esos punticos blancos que son las burbujas de aire que eso produce. Ese que acabamos de ver acá, es este que ven en esta fotografía, diferentes tipos de aireadores. Sería el reactor biológico, sería el tanque, entonces este aireador estaría aquí en el fondo produciendo esa turbulencia, tomando aire por esta tubería y que la estaría distribuyendo en todo este volumen. Aireadores superficiales nuevamente. Y estos son unos aireadores de este tipo, que esto entra dentro de otro sistema de tratamiento que se llama lagunas aireadas, que es básicamente lo de los lodos activados, pero a nivel de grandes lagos hechos artificialmente, se hace un hueco en el terreno, una excavación en el terreno de unos 3 metros de profundidad, 3,50, 4 metros, desde 2 hasta 4,50, ocupan una gran extensión de área, son los que más ocupan extensión de área, son, como les digo, se llaman lagunas aireadas, y estos aireadores flotan sobre estos elementos y van dando vueltas, miren ustedes aquí cómo dan vueltas, distribuyendo el aire en toda la masa del agua. Y el sistema lo que está haciendo es naturalmente, aquí está el esquema de cómo está construido, está pivoteado sobre este punto, él está montado sobre unos flotadores y al girar esas paletas va a coger un movimiento circular que es el que hace que pueda cubrir esa gran área. Aquí tienen ustedes cómo son esos aireadores, es un cilindro con unas paletas, aquí está, este sí está, este es el que está pivoteado, este es el que acabamos de ver, el que está pivoteado acá, y entonces como el eje no es concéntrico con este elemento, eso es lo que produce ese giro del aireador. ¿Qué otras cositas? Otro aireador superficial. Esta es una vista de una planta de carrusel ya, la que viene, miren ustedes estas dos grandes unidades. En esos carruseles ya no se necesitan los reactores anaeróbicos, porque esos carruseles estabilizan la materia orgánica en estos mismos reactores. Es decir, la materia orgánica sale vuelta mineral, lo cual quiere decir que estos consumen bastante energía, pero tienen y ocupan bastante área comparados con otros tratamientos aeróbicos, pero tienen una altísima eficiencia en purificación de las aguas. Estos carruseles, que es un sistema holandés, de una firma que vino y trabajó aquí con la corporación cuando se diseñó la planta de Río Frío, esa firma vino a asesorar a la planta de Río Frío. Yo conocí a algunos de los ingenieros que vinieron, uno de ellos era alemán, trabajaba con esa firma, y esa firma, miren la paradoja, es líder en el mundo en este sistema aeróbico, y aquí vino asesorando un sistema anaeróbico que es el WAS, que es un sistema también muy interesante de tratamiento de aguas residuales, porque no requiere aireación, es anaeróbico, entonces es muy económico en cuanto a energía. Aquí se ha utilizado bastante en el país, en algunas plantas, tiene baja eficiencia, pero también tiene la ventaja de que se puede, después de ese sistema WAS,
que es un sistema anaeróbico, se puede utilizar un sistema de estos aeróbicos mucho más pequeño u otros tipos. Otra vista de una planta de tratamiento, estos son fundamentalmente sedimentadores. Aquí tenemos, fíjense, los sedimentadores que ocupan gran área comparado con los, aquí está el carrusel otra vez, ahí está el carrusel, es una vista de, bueno, hay muchos sistemas de tratamiento. Estos son tratamientos naturales o seminaturales que son humedales. ¿En qué consiste? En crear un humedal, introducir las aguas residuales y toda esta vegetación que está creciendo ahí va a desarrollar, estas son flotantes, esta es una vegetación flotante, en sus raíces desarrolla una gran cantidad de biomasa de bacterias que van a hacer el trabajo de consumir la materia orgánica. Es económico por esa razón, porque utiliza la naturaleza básicamente como tratamiento de aguas residuales, lo cual se ve también en las lagunas facultativas, que es un tratamiento sin ningún tipo de intervención de energía. Esta es otra vista de los biodigestores. Aquí en la planta de Medellín existen esos biodigestores que reciben, ya dijimos, los lodos activados. Siempre existen dos, porque a veces está uno trabajando y el otro está en periodo de sedimentación. Y por eso, por lo general, se construyen dos. Estos son los lodos que se obtienen después del tratamiento, ya un poco secados. Una fotografía artística de un sistema de aireación. Miren ustedes las burbujas, se distinguen burbujas finas y burbujas gruesas. La eficiencia de oxigenación es distinta para cada una de ellas. Este problema de los detergentes, es necesario que el país pase a detergentes biodegradables, porque esto inclusive aquí no permite la aireación de las aguas residuales en debida forma. Aquí hay un aireador, como ustedes lo ven, otro aireador superficial, ya habíamos visto esto. Estos son los famosos esquemas carrusel. Otra vez, esto es de un sistema carrusel, ¿no? Aquí nuevamente voy a pasar muy rápidamente. Esto pertenece a la planta de tratamiento de Río Frío, su momento de construcción. Yo espero que estos reactores, fíjense, en la planta de Río Frío se hizo inicialmente el UAS, que es un sistema anaeróbico. Después, a continuación, estas aguas las reciben unas lagunas facultativas, que son simples lagunas a donde llega el agua y las bacterias hacen el oficio, oxigenadas por las algas. Ahí hay una simbiosis entre algas y bacterias, proceso biológico. Pero después se pensó en que para mejorar eso había que cambiar las lagunas por un proceso aeróbico, y esto es parte de ese proceso que ya debe estar construido acá. Bueno, voy a terminar, digamos, estas son lagunas aireadas. Como ven ustedes, el flujo del agua es así, en este sentido, y ven que la aireación es mucho más intensa al comienzo del tratamiento y la aireación va disminuyendo con el tiempo. Naturalmente se va ajustando a que ya hay menos materia orgánica y necesita menos potencia para la aireación, y por eso ven ustedes aquí al final prácticamente ya no existe aireación. Estos son unos bafles plásticos que permiten el flujo. En este sentido, el flujo viene así, pasa aquí por una ventana, sigue aquí, pasa aquí por otra ventana, viene acá, pasa aquí por otra ventana y finalmente aquí sale. Aquí se hace desinfección en estas cámaras, y aquí ven ustedes los bafles, que son plásticos colgados de unos cables de acero. Estos son geotextiles y esta es la ventana por la cual pasan. Bueno, como creo haber hecho un resumen de este es simplemente para tratamiento de malos olores. Si la planta produce malos olores, las unidades que producen malos olores, ese aire tendría que estar dentro de un interior, toda la planta, toman el aire y lo van a pasar por filtros biológicos, que es material de ramas y hojas secas. Al pasarla por ese material de ramas y hojas secas, los gases que producen malos olores son absorbidos por ese filtro biológico
pues se mejora mucho el problema de malos olores que producen las plantas de tratamiento. Estas son lagunas también, ven ustedes, esto es en la ciudad de Ho Chi Minh, en Vietnam. Ven ustedes esas lagunas muy pegadas, por aquí está la zona urbana de la ciudad. Seguramente tienen algunos problemas de olores. Esto ya lo hemos visto. En fin. Y estos son centrifugadoras para secar los lodos. Ven ustedes como en una planta de tratamiento hay que tener una serie de equipos, a veces muy complejos como estos son maquinarias muy complejas. Forma de secado de lodos. Otra forma de secado de lodos son estas grandes bolsas a donde se llevan los lodos. Estas son bolsas de una especie de geotextil permeable y se presionan con estos poderosos gatos hidráulicos, se les saca el agua y después de eso pues va a salir un material. Ahí están trabajando los filtros prensa, se llama esto, y después ese es el residuo que va a quedar. Aquí está mucho más seco, miren lo que queda después del tratamiento de los lodos y ya estos lodos totalmente secos. Bien, voy a terminar ahí, no voy a continuar, simplemente traté de hacerles una panorámica sobre lo que es sistemas de tratamiento de aguas residuales, tema por supuesto muy, muy importante, de mucha necesidad en nuestro país, porque nuestros ríos en general están en un estado, yo diría que en muchos casos, no malo. Exageremos o no exageremos, acerquémonos a la realidad. No están malos, están perversos. Están algunos ríos, pongo el caso del río Bogotá. El río Medellín ya se ha saneado mucho gracias a una gran planta de tratamiento. Fíjense que Medellín nos cogieron ventaja, si hablamos desde el punto de vista de Bogotá, ya tienen su metro, ¿cuántos años hace? Y tienen su buena planta de tratamiento o su sistema de tratamiento de aguas residuales, bastante interesante y bastante bueno. Y Bogotá se ha quedado peleando todos estos años y no ha hecho nada, ni el metro que es tan necesario, ni un sistema de tratamiento que cubra buena parte de la ciudad. Señores, nos vemos el jueves en el previo. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, por favor hacerlo. Ustedes me dirán, en este momento yo me convierto en solo oídos. Para el previo, acuérdense que entraba el método de Coros, se lo voy a rebajar, entonces vamos a dejar para el previo solamente el tema de alcantarillados. Espero que estén de acuerdo o quieren que les ponga el cross. O quieren que incluyamos el cross, quiero decir. Bueno, el silencio me está indicando. Sin el cross, profe. Yo ya iba a decir. Profe, alcantarillado. Yo ya iba a decir, no, es que están que se derriten por presentar el cross. Entonces, ¿quieren o no quieren el cross? Sin cross, profe. No, profe. Sí. Aceptado. No vamos a hacer solo tema alcantarillado para el previo. Si no hay ningún otro comentario, pregunta o similar, entonces ahí paro yo. Y les agradezco mucho la presencia a todos los estudiantes. En este caso, miren, 15 estudiantes. Hay 5 vaguitos que no han venido a la clase. Perdónenme lo de vaguitos. Esos son cosas que las digo en forma cariñosa, más bien. No se vayan a poner bravos conmigo, ni me vayan a cascar cuando me vean por ahí personalmente. Espero que hayan tenido una buena clase durante este semestre. Y nos vemos, chicos, el jueves. Listo, profe. Bueno, Gracias. hablamos. Chao. No, profe. Chao. Hasta luego, profe. Chao, que estén bien.